El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cita Con. Qué bueno que nos estén acompañando esta noche de lunes para hablar de pensiones. Y para eso justamente pues tenemos a la doctora Paula Andrea Escobar, experta en todo este tema de pensiones, quien nos asesora a través de Tu Futuro Abogados y quien nos habla justamente temas de inquietudes con respecto al tema de las pensiones. Pues hoy estaremos hablando con ella justamente de incapacidades, para que estén muy atentos, para que se queden con nosotros y si tienen inquietudes, pues nos las hagan saber a través de la línea telefónica 403-7801, que es nuestra línea fija. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, estamos en la ciudad de Medellín, pero si nos ve desde otra ciudad de Colombia, pues también se puede comunicar a través de esta línea y también hacerlo a través del WhatsApp 310-665-8193. Esta línea sí está disponible todo el tiempo, ustedes pueden escribir, enviarle mensajes a la doctora Paula, quien les responde pues sobre todas las inquietudes que ustedes tengan con respecto a este tema o cualquier otro tema de pensiones. Doctora, bienvenida nuevamente a Cita Con, qué bueno que nos esté acompañando hoy. Hola, Duer, buenas noches y un saludo para todos. Bueno, doctora, hablemos de incapacidades, ese es nuestro tema el día de hoy, pero expliquemos justamente qué son los subsidios por incapacidad temporal, ¿eso qué es? ¿Quiénes aplican? Listo, resulta que cuando una persona tiene un problema de salud, sea un trabajador dependiente o independiente, acude a su EPS, a su médico tratante o a urgencia simplemente, y le entregan una incapacidad, ¿cierto? Lo que llamamos incapacidad. Esa orden que le da el médico que lo atendió en ese momento. Esa incapacidad se gestiona con la EPS, si la enfermedad es de origen común, y mientras esta persona que está cotizando al sistema de salud está incapacitada, pues el sistema de seguridad social va a cubrir esas incapacidades. ¿Cómo las cubre? Entregándole al trabajador un auxilio y un subsidio por incapacidad temporal. ¿Por qué es temporal? Pues porque todavía no ha sido calificado ni se ha definido que su incapacidad va a ser definitiva, sino que es temporal pues porque están unos tratamientos. Mientras esta incapacidad sea temporal, la EPS o el fondo de pensiones, dependiendo del día de incapacidad en el que esté, será el encargado de asumir el pago de las incapacidades. Esto para las enfermedades de origen común. Cuando es de origen laboral, pues será la ARL. Doctora Paula, y hablemos también de quienes tienen derecho justamente a percibir el pago de estas incapacidades. Bueno, entonces tenemos a los trabajadores dependientes, es decir, quienes tienen vínculo laboral como dependientes, como trabajadores de alguna empresa, con contrato a término fijo, a término indefinido, por obra, en fin, por medio de un contrato de trabajo. También pueden beneficiarse de las incapacidades los trabajadores independientes, o sea, quienes cotizan al sistema de seguridad social como trabajadores independientes, que no tienen vínculo laboral con una empresa, con un empleador, sino que cotizan como independientes, bien sea porque tienen rentas o porque son contratistas, en fin, porque manejan sus propios negocios. Entonces son trabajadores independientes y también tienen derecho al pago de incapacidades. Puede estar pensionado, pero si cotiza simultáneamente al sistema de salud porque tiene otro contrato de trabajo vigente, así esté pensionado, puede vengar el pago de incapacidades. O sea, ambas. Ambas, sí, porque puede estar pensionado y venga su mesada, pero también tiene un contrato de trabajo o tiene un contrato de prestación de servicios y cotiza como independiente. Entonces, si es una incapacidad y también cotiza como independiente o como dependiente por otro tipo de relación laboral, pues tiene derecho a acceder a esta prestación. Recuerden que estamos en vivo, nuestro programa es en vivo y estamos a través de la línea telefónica 403-7801 para que se comuniquen con nosotros, nos hablen sobre sus inquietudes. La doctora está acá atenta para responder. Bueno, doctora, entonces, ¿quién paga estas incapacidades? Listo, entonces ahí tenemos que diferenciar en qué día de incapacidad estamos. Resulta que el primer y segundo día de incapacidad lo paga el empleador. ¿Por qué? Porque la EPS solo asume el pago a partir del día 3. A partir del día 3 paga la EPS. ¿Y hasta cuándo paga la EPS? Hasta el día 180 de incapacidad.
A partir del día 180 será el fondo de pensiones quien asuma ese pago de las incapacidades hasta el día 540, porque hay incapacidades muy largas. Muchas personas nos consultan y nos dicen, es que yo ya llevo 180 días, ¿me puedo pensionar ya? No, porque es que la norma permite que usted continúe incapacitado, que continúe en procesos de rehabilitación y de tratamiento, y si llega, por ejemplo, al día 540, pues es la EPS que nuevamente asume este pago de la prestación de subsidio por incapacidad temporal. Esto para enfermedades de origen común, es decir, que no son enfermedades adquiridas en el trabajo, ni por un accidente de trabajo, ni en relación a sus funciones, porque cuando hablamos de accidentes de trabajo o de enfermedades laborales, pues será la ARL la encargada de pagar este subsidio por incapacidad temporal. Doctora, ¿y qué porcentajes justamente se pagan de esas incapacidades? ¿Cuál la ARL? ¿Cuál el empleador? ¿Cómo es ese tema? Bueno, entonces, hasta el día 90, el trabajador tiene derecho, cuando la enfermedad de origen común, al 66% del ingreso base de cotización. Un ejemplo, yo me incapacité hoy y hoy yo estaba cotizando al sistema de seguridad social por 3 millones de pesos. O sea, mi ingreso base de cotización era por 3 millones de pesos. Los primeros 90 días me van a pagar el 66% de esos 3 millones de pesos, de ese IBC, que era el IBC que yo tenía al momento en que empezó la incapacidad. Pero el día 90 en adelante nos van a pagar el 50% de ese IBC. O sea que a partir del día 90 será 1.500.000 de esos 3 millones que yo venía ganándome antes de empezar la incapacidad. Entonces siempre se disminuye mucho el ingreso del trabajador cuando se encuentra incapacitado. Ahora, esto es para enfermedades de origen común. Cuando hablamos de incapacidad de origen laboral, la ARL asume el 100% del ingreso base de cotización que tenía el trabajador cuando empezó su incapacidad. Doctora, usted nos hablaba hace un momento del pago del 50% después del día 90. ¿Por cuánto tiempo se paga o es indefinido este tiempo hasta que la persona se recupere? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que las EPS están obligadas a emitir al día 120 el concepto de rehabilitación de ese trabajador y enviarlo a la EPS antes del día 150. Los fondos de pensiones que pagan a partir del día 180, muy orondos, van diciendo que si el concepto es no favorable de rehabilitación, pues ellos no pagan incapacidades, sino que inician el trámite de calificación. Pero ya pues en múltiples sentencias que hemos obtenido en fallos de tutela, pues en acciones de tutela, perdón, hemos obtenido sentencias donde ordenan al fondo pagar esos subsidios por incapacidad temporal después del día 180, a pesar de que el concepto de rehabilitación del trabajador sea no favorable, porque no tiene sentido que el trabajador sea el que esté sufriendo esa merma del ingreso simplemente porque el concepto es favorable o no es favorable. Doctora, cuéntenos en qué ciudades y en qué teléfonos se pueden comunicar con ustedes, con estos futuros abogados, para asesorías, para inquietudes. Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, y visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, en Facebook e Instagram como Es Tu Futuro Abogados. Muy bien, vamos a un pequeño corte y regresamos acá nuevamente en Citacom. Se pensionó como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193.
Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Es muy sencillo, consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar acá en Citacon. Estamos hablando hoy de incapacidades. La doctora Paula nos ha venido hablando justamente quién paga las incapacidades, cómo se hace todo este proceso. Y doctora, háblenos un poquito también de cuando esta incapacidad llega al día 180, ¿qué pasa? Bueno, entonces cuando llegamos al día 180 veníamos observando ahorita en lo que estábamos hablando, que es el fondo de pensiones quien debe empezar a asumir el pago de la incapacidad. Pero resulta que como la EPS está obligada a emitir un concepto de rehabilitación. ¿Qué es el concepto de rehabilitación? Si es favorable, es que el trabajador todavía tiene, o el afiliado todavía tiene tratamientos pendientes, cirugías, tratamientos, terapias, en fin. Por eso el concepto es favorable. Y si es no favorable, es porque ya le hicieron todo lo que había para hacer, terapias, cirugías, tratamientos, y ya no hay más para hacer. Por eso es que el concepto es no favorable. Cuando el concepto es no favorable, el fondo de pensiones debe iniciar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, pero igual tiene que seguir pagando las incapacidades, porque es que actualmente los fondos de pensiones, cuando el concepto es no favorable, suspende y no paga. Entonces el trabajador se ve súper afectado con el tema de las incapacidades cuando el concepto es no favorable. Cuando el concepto es favorable, pues simplemente el fondo arranca a pagar, inicia los pagos sin problema, pero el problema está cuando es no favorable. Cuando es no favorable, el trabajador va con el concepto de rehabilitación no favorable, va a empezar el trámite de calificación, pero suspenden el pago de incapacidades. Doctora, tenemos a esta hora una de nuestras televidentes que se comunica con nosotros, doña Alba Marín, a quien le agradecemos que está allí desde su casa, pues en sintonía del canal Cosmovisión. Y doña Alba, cuéntenos desde dónde nos está llamando y cuál es la inquietud que tiene para la doctora Paula. Buenas noches. Tan amable es que yo llamaba para preguntarle a la doctora. Lo que pasa es que yo estoy en un proceso de una evaluación de una enfermedad de las manos. Es una que es la tendinocinovitis y otra es la epicondilitis. La EPS calificó una como laboral y la otra como común. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ya la EPS no me incapacita porque hay que esperar que la medicina laboral de la EPS autorice cualquier incapacidad. Y pues de verdad estoy muy enferma y no sé porque ya me toca trabajar y en verdad yo estoy muy impedida, entonces no sabría qué hacer en ese caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se presenta un inconveniente y es que, pues, si el médico tratante no le da incapacidad, algunos jueces consideran que él es autónomo y que si no le da incapacidad es porque usted no la necesita. Sin embargo, pues la práctica es de que la mayoría de los médicos que están en las EPS, a muchos les bloquean inclusive el sistema de la EPS, se los bloquean para que no puedan emitir nuevas incapacidades. En este caso, ¿qué se podría de pronto analizar? El concepto de otro especialista donde nos determine si es viable o no es viable, si realmente requiere su incapacidad y poder presentar una acción de tutela, una queja ante la superintendencia, en fin, para que desbloquee a ese médico que no ha podido emitir las incapacidades para que usted pueda continuar pues incapacitada y cuidándose en su casa pues de la enfermedad que está padeciendo, pero es un tema pues muy frecuente y es de difícil manejo, pero pues nos queda como esa alternativa. Muy bien, esta es la respuesta a doña Alba Marín y les recordamos que ustedes también se pueden comunicar con nosotros. Muy sencillo, a través de la línea telefónica 403-7801 en la ciudad de Medellín o también escribirnos, enviarnos un mensaje de voz a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Bueno, doctora Paula, también tenemos otra inquietud acá y cómo influye justamente el pago de incapacidades en el retroactivo de la pensión de invalidez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nos califican, cuando ya nos califican, que ya nos dieron concepto no favorable, nos califican, nos dan el dictamen, que en otros programas hemos hablado, nos dan el dictamen donde nos dan 3 datos importantes. El primer dato importante es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que si nos dan más del 50%, pues ya es una persona que es
está en situación de invalidez. El segundo dato importante es el origen de la enfermedad, o sea, si es común o es laboral. Y el tercer dato importante es la fecha de estructuración de invalidez, es decir, desde cuándo está inválida esta persona, o sea, cuándo se estructuró esta pérdida de capacidad superior al 50%. Resulta que la norma establece que la pensión de invalidez se paga desde esa fecha de estructuración. Es decir, si en el dictamen nos dicen que tengo una invalidez ya de más del 50% y que mi fecha de estructuración fue 30 de octubre de 2020, pues el Fondo de Pensiones nos debe pagar el retroactivo desde el 30 de octubre de 2020, que es la fecha de estructuración, pero también la norma establece o desde la última incapacidad pagada. Es decir, si después del 30 de octubre de 2020 he recibido pago de incapacidades, pues no me llega ese retroactivo pensional desde octubre de 2020, que fue la fecha de estructuración, sino desde la última incapacidad pagada. Entonces puede suceder eso, que yo, por ejemplo, me estructuraron la invalidez hace un año, pero el año pasado pues recibí pagos de incapacidades, una que otra incapacidad, y eso hace que no me entreguen el retroactivo completo, pues porque recibí ese pago de incapacidades. Bueno, doctora, cuéntenos nuevamente las líneas telefónicas donde la podemos ubicar, donde usted puede, donde las personas pueden ubicar Estu Futuro Abogados en diferentes lugares del país. Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404. 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Estu Futuro Abogados. Antes de ir a esta pausa, pues también tenemos uno de nuestros televidentes que se comunican con nosotros, es el señor Julio César Cáceres, a quien le agradecemos por comunicarse con el programa Cita Con. Y don Julio, cuéntenos cuál es su inquietud para la doctora Paula. Pues la doctora es muy sencilla. Yo soy pensionado del magisterio y he venido percibiendo la pensión, que es muy baja, entre otras cosas, pero el miércoles fui a retirar una plata ya y me quedaron un saldo muy bajo. ¿Por qué? Hice la averiguación porque ya habían consignado más y resulta que no me consignaron sino 860 y pico pesos, me rebajaron como de 1.500, de 1.500.000, perdón. A ver si ella tiene alguna información, no sé por qué. Yo fui al banco y le dije que el día que me dieron un saldo, digamos un extracto, y ahí apareció esa consignación nada más. No me supieron dar noticias en el banco, entonces como era fin de semana, yo tenía que viajar al Tolima, vine anoche y ahora que acabo de ver la pensión, habló anteriormente el señor Salazar, pero no dio el teléfono para pedir la comunicación, pero sí volvió la doctora a hablar de pensiones, entonces a ver si ella tiene alguna noción por qué eso. Porque me dijo un señor que pertenece al ejército en el Tolima, que estuvimos comentando, y me dijo que ha salido un decreto, una disposición del gobierno que iba a bajar los valores de las pensionados. No sé si será cierto. Don Julio, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a don? Bueno, tiene que haber algo especial o tiene que haber una resolución que ordena el cambio del valor de la mesada pensional o de la asignación de retiro si es del ejército o de la policía. Tendríamos que hacerle una petición a la entidad para que nos entregue copia de la resolución que modificó el valor de la mesada para poder determinar por qué cambió el valor de la mesada, porque no tiene razón de ser de que si ya viene pensionado o disfrutando de la asignación de retiro, pues le estén descontando un porcentaje de su valor. También puede ser que haya llegado algún embargo por cooperativas o alimentos. También es importante que definamos en caso de que haya sido de pronto un caso de esos. Básicamente serían esas dos, o que haya una resolución nueva o que haya un embargo. Entonces, si quieren, nos consulta nuestra línea de WhatsApp, me recuerda el caso y yo con mucho gusto le ayudo a hacer el derecho de petición para que se lo envíe a la entidad y cuando nos contesten mirar qué fue lo que pasó. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, regresamos nuevamente con Cita Con.
Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Esto Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros y ya pues para ir finalizando nuestro programa el día de hoy, preguntarle a la doctora Paula si se vienen realizando pagos de incapacidad. Doctora, ¿esto no interrumpe justo el pago de los retroactivos? Exactamente, entonces como veníamos ahorita explicando, el retroactivo pensional en la pensión de invalidez se paga desde la fecha de estructuración de invalidez, pero si posterior a la fecha de estructuración de invalidez se ha recibido subsidios por incapacidad temporal, pues no se paga el retroactivo desde esa fecha, sino desde la última incapacidad pagada. ¿Qué es lo que sucede? Un ejemplo, tenemos una fecha de estructuración de hace un año y durante este año solamente hemos recibido 1 o 2 pagos de incapacidades. Pues el fondo de pensiones nos va a reconocer el retroactivo de la última incapacidad y se perdió el resto para el fondo de pensiones. Pero hemos demandado y hemos logrado que los jueces nos reconozcan a título de retroactivo pensional esos meses en los que no se recibió pago de incapacidad. Pues porque si el trabajador ya estaba estructurada su invalidez desde antes y en ese año recibió 1 o 2 incapacidades, pues no tendría sentido de que perdiera todas esas mesadas. Entonces, judicialmente hemos logrado que nos paguen a título de retroactivo pensional los periodos o los meses en los que el trabajador no recibió pago de incapacidades. Bueno, doctora, cuéntenos en qué ciudades la podemos ubicar, qué números telefónicos para esas personas que quedaron pendientes, pues que no se han podido comunicar con nosotros el día de hoy. ¿Dónde la pueden contactar? ¿A qué líneas telefónicas y qué líneas de WhatsApp? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultar a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook como Es Tu Futuro Abogados. Bueno, a todos ustedes también agradecerles por habernos acompañado esta noche. A la doctora Paula, dentro de 8 días tenemos nuevamente una cita con acá. Buenas noches, que descansen. A todos agradecerles, por supuesto nuevamente, descansen, sigan en la programación del canal Cosmovisión y nos vemos nuevamente en 8 días. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.